Buenos días, mi nombre es Samuel Moreno y les voy a presentar el proyecto titulado Secuencia de actividades didácticas para enriquecer el análisis geométrico de la parábola mediante el uso de mecanismos articulados. Este proyecto está dirigido por el maestro Manuel Urrea Bernal. Para explicar mejor el punto de partida de este trabajo, hablaré un poco del origen de la geometría analítica. René Descartes es reconocido ampliamente como el padre de la geometría analítica debido a sus aportaciones durante el inicio y desarrollo de esta rama de las matemáticas en el siglo XVII. Sin embargo, en su publicación, Descartes no utilizó gráficas de ecuaciones ni empleó como referencia el plano cartesiano tan característico de la geometría analítica actual. El trabajo que Descartes desarrolló fue en torno a la construcción de las cónicas por medio de acciones geométricas, en la mayoría de los casos utilizando instrumentos mecánicos para posteriormente seleccionar un punto de referencia y analizar las implicaciones geométricas del proceso de construcción de la curva, para así deducir una ecuación que representara el trazo. Dicho de otra manera, el análisis del trazado de la curva dio lugar a las ecuaciones. En la enseñanza actual de los lugares geométricos se trabaja partiendo de la resolución de ecuaciones algebraicas para obtener coordenadas y así trazar la curva. Como indica Villarreal, Carmona y Arango, con estas prácticas se promueve sobre todo la automatización de procedimientos y la memorización de ecuaciones algebraicas, dejando de lado propiedades geométricas que dan origen al trazado del lugar geométrico. De acuerdo con Arango, Cabezas y Octac, en la enseñanza de la geometría analítica se ha dado poca importancia a la representación gráfica, lo que genera dificultades en los estudiantes para el pasaje entre registros de representación. Los autores indican que se usan las representaciones gráficas para ejemplificar algunas propiedades, pero sin aprovechar el análisis geométrico involucrado en la construcción del trazo. Lo anterior se corroboró mediante un análisis general de las secuencias de actividades que se promueven en los libros de geometría analítica de dos sistemas educativos, el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Sonora y el Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora. A grandes rasgos, en ambos libros se priorizan tratamientos algebraicos, utilizando representaciones gráficas solo como apoyo y en la mayoría de los casos mal construidas. Se presentan ejemplos de ejercicios resueltos y después ejercicios para que los estudiantes lo resuelvan, los cuales se resuelven con estrategias similares a los de los ejemplos. Diferentes investigadores han buscado estrategias alternativas para la enseñanza de la parábola y de los lugares geométricos en general. Una de ellas es el uso de mecanismos articulados para el trazado de curvas. Un mecanismo articulado es la combinación de cuerpos resistentes conectados por medio de articulaciones móviles, cuyo propósito es transformar el movimiento. Históricamente, estos mecanismos fueron utilizados por Descartes y otros matemáticos para trazar las curvas y posterior al análisis geométrico del proceso de trazado, deducir una expresión algebraica que representara el trazo. En la actualidad, diferentes trabajos señalan que la enseñanza mediante la manipulación de mecanismos articulados es viable, ya que permite a los estudiantes visualizar de manera directa las condiciones geométricas necesarias para el trazado de la cónica con la que se trabaje. Por lo tanto, será un aspecto a retomar para el diseño de la secuencia didáctica de este trabajo, el uso de mecanismos articulados, tanto virtuales como físicos, para la enseñanza de la parábola. Bien, tratando de aportar elementos que contribuyan a la solución de la problemática descrita, en ese trabajo se plantea como objetivo general el siguiente: diseñar una secuencia de actividades didácticas que enriquezcan el significado del objeto parábola mediante el uso de mecanismos articulados para el análisis de sus propiedades geométricas. Y se tiene como objetivos específicos los siguientes: identificar los elementos geométricos involucrados en el trazado de la parábola, identificar mecanismos articulados que tracen parábolas aplicando las propiedades geométricas identificadas, analizar los mecanismos con base en la facilidad de construcción de relaciones entre los elementos geométricos y los algebraicos y viceversa, diseñar actividades didácticas para el análisis de las propiedades geométricas de la parábola e integrar las actividades diseñadas en una secuencia y valorar el diseño. A continuación,
Voy a presentar a grandes rasgos el marco teórico con el que se está trabajando y al finalizar mostraré el borrador del diseño de la secuencia. Muy bien. Este trabajo se sustenta en algunos elementos del marco teórico de espacios de trabajo matemático, siendo Kuzniak uno de los investigadores que ha impulsado el desarrollo de esta línea de trabajo, especialmente en el dominio de la geometría. En general, el ETM pretende analizar el trabajo que realiza un sujeto al resolver problemas. Se le llama ETM a un espacio organizado para permitir y facilitar el trabajo entre los individuos que resuelven problemas. Dos elementos que son característicos en este marco teórico son dos planos horizontales, los cuales se denominan plano epistemológico y plano cognitivo. El plano epistemológico está conformado por tres componentes: representamen, artefactos y referencial. Por su parte, el plano cognitivo está conformado por los procesos de visualización, construcción y prueba. A grandes rasgos, el plano epistemológico engloba el objeto matemático con el que se trabaja, mientras que el plano cognitivo engloba al sujeto o a una comunidad que utiliza los elementos del plano epistemológico para resolver problemas. A continuación se describen estos componentes y sus relaciones. El componente representamen del plano epistemológico se retoma desde la noción de signo y tiene que ver con el objeto matemático bajo formas más o menos abstractas. Este se modifica según el objeto matemático que se desea atender, por lo cual se utiliza la noción de signo como algo que representa otra cosa, que sea un objeto o quizás el mismo. En el caso de este trabajo, el objeto matemático es la parábola, y una forma de representación de la parábola geométricamente es como la que se muestra en la imagen. El componente artefactos puede ser del tipo material, como podría ser una regla, un compás, entre otros, o incluso GeoGebra. También puede ser simbólico. En el caso de este trabajo, se prioriza el mecanismo articulado como artefacto físico, el cual traza la curva. Sin embargo, puede considerarse del tipo simbólico también, ya que trabaja con base en la definición de mediatriz. La mediatriz no es una herramienta para la construcción ni el trazado, pero la propiedad de la mediatriz es lo que hace que sea funcional para la construcción, por lo cual se puede considerar a la mediatriz como un artefacto del tipo simbólico para la construcción de la curva. El tercer componente es el componente referencial, el cual remite a los elementos de índole teórico-matemático del dominio en juego, en este caso la geometría. Aquí se encuentran las propiedades y definiciones involucradas en el razonamiento y cómo éstas son utilizadas en un discurso para argumentar y convencer. En otras palabras, el referencial se compone de todo lo que se sabe de un objeto matemático. En el caso de la parábola, el referencial se podría encontrar su definición, las propiedades que cumple, sus elementos, las propiedades de sus elementos, etc. Esos son los elementos del plano epistemológico. Recordemos que es lo referente al objeto matemático en cuestión. Por su parte, el plano cognitivo es referente al sujeto o a la comunidad que utiliza los elementos del plano epistemológico para resolver problemas. Primeramente, la visualización en el plano cognitivo tiene su fundamento en la concepción de Duval, que indica que la visualización es un proceso que está basado en la producción de una representación semiótica de un objeto. La articulación de la visualización con el representamen se realiza mediante la génesis semiótica, lo cual da sentido a los objetos y le confiere su estatus de objetos matemáticos operatorios. Dicho de otra manera, en la génesis semiótica, el trazo en el papel se visualiza ahora como un objeto matemático que tiene características propias y específicas. El componente construcción depende del componente artefactos del plano epistemológico, ambos articulados mediante la génesis instrumental que permite hacer operatorios los artefactos. Finalmente, el componente prueba es un proceso que produce argumentaciones y pruebas. La articulación entre el componente referencial y el componente prueba se realiza mediante la génesis discursiva, que utiliza las propiedades en el referencial teórico para ponerlas al servicio del razonamiento matemático. Los tres tipos de génesis señaladas
no son independientes, sino que están relacionadas durante las diferentes etapas del trabajo matemático, estableciendo tres planos verticales que les muestro a continuación. El plano de descubrimiento privilegia la identificación y la exploración de los objetos apoyándose en la génesis semiótica e instrumental para desarrollar una competencia ligada al descubrimiento de la solución de problemas matemáticos. El plano razonamiento se basa en la justificación de descubrimientos que articula la génesis instrumental y la discursiva. Y finalmente, el plano comunicación está orientado hacia la comunicación matemática de los resultados y se apoya esencialmente en la génesis semiótica y discursiva. Dentro del ETM, para que el estudiante desarrolle dominio del objeto matemático con el que se trabaja, es necesario que las actividades que se propongan favorezcan la circulación entre las distintas génesis, es decir, que se abarquen todos los elementos del diagrama del ETM a lo largo de la secuencia. Estas circulaciones pueden comenzar desde uno de los planos verticales, por ejemplo el plano de descubrimiento, y a medida que el trabajo avance se puede circular o transitar hacia el plano comunicación o razonamiento, o incluso hacia un elemento específico del esquema, según sean los objetivos de la secuencia. Se seleccionó este marco teórico debido a que considera los artefactos para la construcción como un elemento relevante para la resolución de problemas. El objetivo de este trabajo es analizar la geometría de la curva parabólica y el mecanismo articulado y cómo estos propician el desarrollo de una concepción más amplia del objeto parábola, por lo cual consideramos que el ETM es la mejor opción. A pesar de que el ETM es una herramienta para el análisis, en este proyecto se utiliza también como una guía para el diseño, proponiendo actividades en las que los estudiantes transiten o circulen entre los elementos del esquema. Aquí se muestra la metodología general del proyecto en 5 etapas. La primera etapa es el análisis preliminar y correspondería a la recopilación de información necesaria para identificar la problemática, tal como la investigación en planes y programas, libros de texto, antecedentes de investigación, etc. La segunda etapa fue la de la selección de mecanismos articulados, donde se seleccionaron estos dos para facilitar el desarrollo de la secuencia. Actualmente se trabaja en la etapa de diseño, buscando que las actividades propuestas permitan la circulación entre los elementos del esquema del ETM. Aquí se puede ver cómo estos mecanismos funcionan. A continuación, les muestro el borrador de la primera secuencia diseñada. Les presento la secuencia didáctica 1, la cápsula del tiempo, que consta de 3 actividades, que serían inicio, desarrollo y cierre según la visión de Díaz Barriga. Al principio se les muestra una situación donde se enterra una cápsula del tiempo en una escuela y solo se deja este enunciado para desenterrarla. Tendrán que buscar en el patio principal, justo en el lugar que se encuentra a la misma distancia de la barda localizada al sur del patio y del asta de la bandera. Aquí se muestra la imagen, este punto corresponde al asta y esto a la barda sur. Se solicita a los estudiantes que propongan una ubicación que satisfaga la descripción y describan qué hizo para comprobar que realmente cumple. En esta primera actividad se trabaja prioritariamente en el plano de descubrimiento, ya que ellos tienen que visualizar esta imagen y el texto de arriba como elementos en el plano. Por ejemplo, este punto, verlo como un punto en el plano y una recta en el plano. Y la génesis instrumental, ya que tienen que utilizar el juego geométrico para determinar si el punto cumple o no. Aquí hay un enlace desde el referencial, ya que algún estudiante podría tener algún procedimiento ya trabajado para resolver la actividad, pero no sería en todos los casos. La segunda actividad es para determinar cuáles puntos sí cumplen con la característica. Aquí se trabaja el plano de descubrimiento y el plano razonamiento, y hay un enlace desde referencial, ya que tendrían que utilizar algo que se vio en el segundo bloque, que es cómo se miden las distancias de un punto a una recta. Por eso es que se trabajan estos dos planos. Esto es muy similar, checar cuáles son y cuáles cumplen y cuáles no. Aquí los estudiantes tendrían que proponer 10 puntos que satisfagan con la descripción.
Aquí se utilizaría nuevamente la génesis semiótica, ya que tendrían que ver los elementos como elementos geométricos, la génesis instrumental, debido a que tienen que utilizar las herramientas para la construcción, y la génesis discursiva para aportar pruebas de que esos puntos realmente satisfagan la descripción. Al final de la actividad de inicio, los estudiantes tendrían que unir esos puntos que acá trazaron para visualizar cómo sería el trazo que cumple con esa descripción. Entonces, en esta actividad se trabaja el plano de descubrimiento y el razonamiento, y aquí ya sería como que abonar algo al referencial de los estudiantes, ya que se tiene un primer esbozo de cómo es esa curva que cumple con las características. En la actividad 2 se indica que hay una herramienta que puede facilitar la búsqueda de la cápsula del tiempo y se les presenta por medio de un video. Y esta primera actividad es para comprobar si realmente vieron el video con atención y pueden caracterizar sus elementos. Y luego se les solicita que relacionen la herramienta que se ve en el video con la estrategia que utilizaron para ubicar los puntos en la actividad 1. Y esta actividad se busca que promueva el trabajo en el plano de descubrimiento y en el plano comunicación. A continuación se les presenta un applet, que es el mismo mecanismo, pero pues en forma para la manipulación virtual. Y a continuación sigue una serie de análisis geométricos de ese mecanismo y del trazo que genera, para concluir en una descripción de la curva como lugar geométrico. Para esto se trabaja en el plano razonamiento y en el plano comunicación. En la actividad de cierre se discute grupalmente la descripción que hicieron al final de la actividad 2, buscando llegar a la descripción más completa de la curva. Aquí se espera que salga la definición de parábola como lugar geométrico, y se trabaja el plano comunicación y el plano razonamiento, ya que se analiza también el mecanismo con el que se construyó la curva. Posteriormente se muestran algunos elementos relevantes del trazo parabólico, que sería en un plano de descubrimiento, y al finalizar se muestra una tarea en la que los estudiantes tienen que comprobar, utilizando la definición de parábola y el juego geométrico, cuáles de estas secciones curvas corresponden a parábolas y cuáles no. Aquí se trabaja en el plano de descubrimiento, ya que tienen que utilizar la visualización y los instrumentos para generar esa prueba, si cumplen o no cumplen. Para finalizar, es importante recalcar que el análisis que se hace ya después de que los estudiantes resuelven la actividad es mucho más complejo. Por ejemplo, hay distintos niveles de visualización, distintos niveles de construcción y de prueba. Entonces, el análisis que yo hice ahorita es muy general, nomás para a manera de explicarlo. Pero ya después de que los estudiantes lo resuelvan, hay mucha más información que analizar. Con esto finalizo la presentación, espero haber sido suficientemente claro y responder sus dudas que hayan surgido en la sesión que tengamos reunidos. Sería todo, muchas gracias y síganse cuidando.